Hemos llegado ya al tercer capítulo de esta preciosa epístola que domingo a domingo estamos meditando en ella. Nos encontramos entonces en Efesios capítulo 3 y el título de este sermón o el tema en el cual nosotros nos vamos a concentrar en esta mañana es el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 3 desde el verso 1 al 6. Efesios 3, desde el verso 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Te invito a inclinar tu rostro y juntos roguemos al Señor por la iluminación de su Santo Espíritu para que esta su palabra transforme nuestras vidas, nuestros corazones y seamos edificados en el Evangelio. Bendito Padre Celestial, necesitamos tanto de ti. Y tú eres tan misericordioso, tan compasivo, que una vez más nos atraes hacia tu palabra. Señor, tu palabra es suficiente. Es suficiente en nuestras pruebas, es suficiente en nuestras aflicciones, es suficiente, Señor, en nuestros dolores, es suficiente, Señor, en medio de nuestras luchas, nuestra incredulidad o la oscuridad en la cual podamos estar transitando temporalmente. Tu palabra es suficiente, porque tu palabra, oh Señor, es tu hálito, es, Señor, tu voz, es, Señor, tu poder a nuestras vidas. Tu palabra, Señor, no necesita de nuestras calificaciones. Tu palabra, Señor, no necesita de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, ni aún, Señor, de nuestra concentración. Palabra tiene poder en sí misma porque es tu palabra viva y eficaz. Por eso, Señor, recibimos tu palabra en esta mañana con humildad, con mansedumbre, con reverencia, entendiendo, Señor, que del solo hecho de escuchar tu palabra y ser expuestos a ella, somos bendecidos, somos edificados, por tu palabra somos limpios, oh Señor. Bendice, Señor, este momento de nuestra adoración a través de escuchar tu palabra, a través de todos los que están aquí presentes. Que todos los presentes, Señor, sea niño, anciano, joven, reciba, Señor, tu palabra y sea transformado por ella. Padre, oramos entonces, rogando la bendición y el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén. En el capítulo anterior vimos que Cristo derribó el muro de separación. Esto fue lo que el apóstol Pablo enseñó profundamente en el capítulo 2 a los Efesios. Cristo derribó el muro de separación que dividía a judíos y gentiles. Y Jesús, al derribar ese muro de separación, ya ustedes lo recuerdan, que ese muro de separación eran estas leyes ceremoniales, leyes religiosas, ritos, tradiciones, costumbres que hacían una distinción entre judíos y gentiles.
Recuerden ustedes que un gentil, es decir, alguien que no era israelita, no podía acercarse a los lugares reservados solamente para los israelitas en el templo. Estaba completamente prohibido. Pero Cristo Jesús, con su muerte, Cristo Jesús, con el derramamiento de su sangre preciosa, hizo de judíos y gentiles un solo cuerpo. Hizo de judíos y gentiles no solamente un solo cuerpo, no solamente un solo lugar físico, un templo, no solo una ciudad, no solo un pueblo, también la palabra de Dios nos decía la semana pasada, que ha hecho una sola morada en el Espíritu. Dios habita por su Espíritu con su pueblo compuesto por judíos y gentiles. Pero aquí surge la pregunta inevitable, una pregunta importante para nosotros como iglesia, sobre todo que somos una iglesia presbiteriana reformada. La pregunta es, ¿fue esta la intención de Dios desde el principio? Es decir, ¿fue esta la intención de Dios de incluir a gentiles desde el principio? ¿O comenzó Dios un nuevo pueblo cuando Israel rechazó al Mesías? Es una pregunta muy importante. ¿Fue este acaso el principio fundamental de Dios desde un comienzo? ¿Incluir a gentiles? ¿O solamente los gentiles fueron incluidos a la iglesia cuando Israel rechaza a Jesús? Bueno, responder esa pregunta marca la diferencia entre dos sistemas de teología, entre el dispensacionalismo y la teología reformada, o como nosotros la conocemos, teología del pacto. El dispensacionalismo enfatiza básicamente una distinción constante, una distinción permanente entre Israel y la iglesia. Eso hace el dispensacionalismo. El dispensacionalismo enseña que Dios tiene dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, con dos planes distintos. Dispensacionalismo enseña que Israel tiene un plan y la iglesia tiene otro plan. Y enfatiza entonces la distinción permanente entre Israel y la iglesia. Pero, ¿qué enseña la teología reformada? ¿Qué enseña la fe reformada? ¿Qué enseña lo que nosotros creemos como iglesia reformada según nuestra propia confesión de fe, la confesión de fe de Westminster? Bueno, la teología del pacto, la fe reformada, afirma la unidad del pueblo de Dios. La teología del pacto enseña la unidad del pueblo de Dios, la unidad entre judíos y gentiles en un solo pacto de gracia que Dios reveló progresivamente desde el Antiguo Testamento hasta su cumplimiento final. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia unida a Cristo, la iglesia compuesta por judíos y gentiles, constituye un solo pueblo, integrado por judíos y gentiles. Y eso es justamente lo que emana naturalmente de este capítulo de Efesios 3. La incorporación de los gentiles entonces no fue un plan alternativo, no fue una ocurrencia tardía en la mente soberana de Dios. La incorporación de los gentiles al pueblo del pacto siempre fue su propósito eterno. Y a este propósito eterno Pablo le llama el misterio. A ese propósito eterno Pablo le llama el misterio de Cristo. Misterio de Cristo. No quiere decir que era algo misterioso, imposible de comprender o de entender. No.
se refiere a algo que estaba oculto y que fue revelado. Y Pablo enseña o explica este misterio en los versículos 1 al 6 de la siguiente manera. Pablo habla de que este misterio ha sido recibido, versículos 1 al 3. Tú puedes ver en tu Biblia ahí los versículos 1 al 3. Pablo enseña que este misterio fue recibido. Luego en los versículos 4 al 5, Pablo enseña que este misterio fue revelado. Y en el versículo 6, Pablo dice que este misterio fue consumado o cumplido. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, meditemos por un momento en este misterio recibido, el versículo 1 y 2. Este misterio utiliza Pablo el lenguaje bíblico de misterio para explicarnos a nosotros que esto no es algo imposible de entender o incomprensible, sino más bien es una verdad que ningún hombre puede conocer si Dios no la revela. Ese es un misterio bíblico. Ahora, para el apóstol Pablo, en su propia explicación del misterio, si tú fijas tu mirada en la Biblia, Pablo nos dice que este misterio es un don de la gracia. Este misterio es un don de la gracia, es un regalo de la gracia de Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Según la administración de la gracia de Dios que me fue dada. He recibido este misterio según la administración de la gracia que me fue dada. Es un regalo de la gracia de Dios, como todas las cosas en la vida cristiana. No somos cristianos por la fuerza de nuestro intelecto. No somos cristianos porque somos más inteligentes. No somos cristianos porque comprendemos más las cosas. Somos cristianos por la revelación de la gracia de Dios, de su evangelio en nuestras vidas. Cada uno de nosotros cree por revelación. Es decir, Dios se tuvo que revelar a nuestras vidas para creer. Ninguno de nosotros se paró por un día de su cama y dijo, me parece que el cristianismo es razonable. Voy a creer. No. Creemos por la soberana gracia de Dios que se reveló a nuestras vidas. Cuando la fe triunfó en nosotros, creímos. Y aquí podemos observar detenidamente la humildad del apóstol Pablo. Podemos observar la humildad de Pablo, la sencillez de Pablo. Es decir, hermanos, la gracia se me fue dada para entender y comprender este misterio. ¿Por qué? Porque el antiguo Saulo de Tarso, Pablo, el antiguo Saulo de Tarso, el fariseo erudito de la ley, el celoso perseguidor de la iglesia, jamás habría descubierto el misterio si Cristo mismo no se lo hubiese revelado. Nunca Pablo hubiese descubierto este misterio. El celoso perseguidor de la iglesia, el fariseo de fariseos, el hombre criado a los pies de Gamaliel, nunca habría llegado al entendimiento de que Cristo Jesús también derramó su sangre por los gentiles y al entendimiento de que hay promesas y que los gentiles son coherederos juntamente con los judíos. Ese Saulo de Tarso nunca habría llegado al entendimiento de esa verdad. Cuando tú lees 2 Corintios capítulo 3, específicamente los versículos 14 al 16, el apóstol Pablo habla ahí de sus colegas. ¿Han llegado a ese pasaje? Pablo habla ahí de sus colegas. ¿Cuáles eran los colegas de Pablo? Los eruditos de la ley. Y Pablo dice que cuando los eruditos de la ley leen la ley de Moisés, Pablo dice, ellos tienen el entendimiento embotado. Ellos tienen un velo. Cuando leen el Antiguo Testamento, ellos dicen que los judíos tienen un velo. No pueden comprender. Y Pablo también se encontraba en esa misma situación. Pablo tenía un entendimiento embotado. Pablo tenía un velo en su corazón.
¿Quién quitó ese velo? Fue Cristo Jesús. No fue ocurrencia de Pablo. Por eso Pablo se presenta aquí no como un descubridor del misterio. ¿Lo nota? Pablo no está diciendo, miren hermanos, yo he descubierto este misterio. Déme nuestra gloria. Miren hermanos, yo soy el descubridor del misterio. No. Pablo se presenta como un administrador del misterio. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, Pablo se describe juntamente como Apolos como administradores de los misterios de Dios. Pablo con Apolos son administradores de los misterios de Dios. Ahora, ¿qué es un administrador? La palabra griega para administrador es oikonomos. ¿De dónde viene la palabra conocida como ecónomo o economista o alguien que ejerce una economía, una administración? ¿Qué es entonces un administrador, un mayordomo, un ecónomo? Bueno, Pablo dice que un mayordomo es aquel al cual su amo le ha confiado sus bienes más preciosos, más sublimes. ¿Y qué hace este mayordomo? Este mayordomo debe administrar con fidelidad los bienes de su amo. Este mayordomo debe administrar con fidelidad los bienes que su amo le ha confiado. Y Pablo luego dice que este mayordomo debe hallarse fiel. Este mayordomo debe hallarse fiel. Se espera fidelidad de este mayordomo. Pero un momento, no solo el apóstol Pablo es un administrador de los bienes de Dios. No solamente el apóstol Pablo es un mayordomo de los dones de Dios. Nosotros, ustedes, también lo somos. Recién estábamos cantando. Oh, tu fidelidad. ¿Ha sido fiel el Señor contigo? ¿Te ha bendecido el Señor? ¿Te ha prosperado el Señor? ¿Te ha dado dones el Señor? ¿Te ha dado talentos? ¿Te ha distinguido el Señor? Entonces eres responsable. Hermano mío, eres responsable de los dones que el Señor te ha dado. Eres responsable de los talentos que el Señor te ha dado. Eres responsable de la inteligencia que Dios te dio. Eres responsable de lo que Dios ha dado a tu vida para adornarte. Eres un mayordomo de todas las gracias que Dios ha dado a tu vida. Lo que tú tienes no es tuyo. Le pertenece a Dios. ¿Y tú simplemente quién eres? Un administrador. Y se espera que tú como administrador seas fiel. Seas fiel. Eres un administrador de las cosas que Dios te ha dado. Mira por favor tu Biblia, 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Aquí el apóstol Pedro nos dice que todos nosotros somos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Y Pedro enseña lo siguiente. Cada uno, joven, señorita, niño, adulto, anciano, mujer, hombre, hermano, hermana, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo a otros. Sirva a otros. Esa es la palabra ministrar, servir, diaconeos. Sirva a otros como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. La iglesia está adornada con ricos dones de la gracia de Dios. Pero ¿por qué esos dones muchas veces no son tan evidentes? La respuesta bíblica es porque hay malos administradores.
malos mayordomos, malos administradores, administradores infieles. ¿Qué dice Jesús de aquellos mayordomos infieles? En la parábola del mayordomo fiel, Jesús dice que todos nosotros daremos cuenta de nuestros dones. Todos nosotros daremos cuenta de nuestra mayordomía. Todos daremos cuenta de lo que hemos recibido. Que dice el Señor Jesucristo en Lucas 12, 42 al 48. Dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Aquel que cuando su Señor regrese, le halle haciendo así. Pero a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Entonces Pablo entiende que él ha recibido la gracia de Dios, ha recibido la revelación del misterio. ¿Para qué? No para guardarlo para sí, no para inflar su cabeza y tener así una gigante cabeza, no, sino para servir. ¿Servir a quién? Servir a los gentiles. Mire qué hermoso, hermano, esto. Este es un hombre que toda su vida se preparó desde niño para servir en la más alta posición de élite de Israel. ¿Y dónde Dios lo llevó? ¿A los bárbaros? ¿A los pobres? ¿A los esclavos? ¿A los sucios gentiles? Porque la gracia es de Dios. Los dones son de Dios, no son tuyos. Tú eres un administrador. Administrador de los dones, administrador de lo que Dios ha dado. Y esa es la razón por la cual este versículo es muy serio para nosotros. Porque todos tendremos que dar cuenta en el tribunal de Cristo de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Todos tendremos que dar cuenta un día de lo que hicimos con los dones que Dios nos dio. Dios nos libre de ser hallados como mayordomos infieles. Ahora entendemos al apóstol Pablo cuando dice, por esta causa, por esta causa, yo, Pablo, soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Es decir, su encarcelamiento, su prisión se debe a una sola razón. Pablo es prisionero porque está sirviendo a Cristo Jesús. ¿Por causa de quién? Por causa de los gentiles. ¿Cuán bendito es esto, hermanos? Que nada en el cristiano es un accidente. Nada en la vida cristiana queda al azar. Todo lo que sufrimos, todo lo que padecemos, todo lo que tenemos es por causa de Cristo y por causa de la iglesia de Cristo. Esa es la verdad que está sosteniendo el apóstol Pablo, nótelo. Esa es la verdad que sostiene el corazón del apóstol Pablo. Esa es la verdad que sostiene la fe del apóstol Pablo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pero Pablo podría decir, Señor, tú me llamaste a ser un predicador a las naciones. ¿Por qué tengo que estar aquí en la cárcel? Porque en la infinita sabiduría de Dios, a Dios le servía más Pablo estando en la cárcel escribiendo doctrina para las iglesias que correr peligro en un mundo gentil. La sabiduría de Dios. Hermano, ¿puedes creer que todo lo que tenemos como el Nuevo Testamento viene desde una cárcel? Gloria a Dios. Eso habla de que nuestras vidas están llenas de significado. Nuestras vidas son valiosas, nuestras vidas son preciosas en el propósito eterno de Dios. Pero fuera de Él no tiene valor alguno, no tiene significado alguno. El nombre de los incrédulos será
borrado como escrito nombre en polvo, así dice la palabra de Dios. Pero el nombre de los santos permanece para siempre. Entonces Pablo dice, por esta causa soy prisionero de Cristo Jesús. Por esta causa. Recordemos que en Hechos capítulo 21, versículos 27 al 29, el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén. Recuerden que el apóstol Pablo llega a Jerusalén y él se propone a asistir al templo para adorar. Y lleva a un compañero gentil. Y entonces los judíos de Asia Menor, que estaban también ahí para adorar en el templo, comienzan a acusar a Pablo de que Pablo está introduciendo gentiles al templo. Y ahí se levanta una revuelta y toman a Pablo y lo encarcelan. Ahí comienza el encarcelamiento de Pablo. Ahora Pablo fue puesto en prisión porque predicaba que Cristo había derribado el muro de separación entre judíos y gentiles. Entonces, ¿por qué causa el apóstol Pablo sufre? Sufre por anunciar el evangelio de Cristo. Pablo sufre precisamente por predicar el misterio que ahora está explicando a los efesios. Pablo sufre por el evangelio. Y aquí hay un punto doctrinal que nosotros siempre debemos recordar, como el apóstol Pablo dice en la epístola a los Filipenses, que en el evangelio no solamente se nos concede creer, que también viene como concesión, como un regalo, se nos concede padecer por el evangelio. ¿Está en su Biblia eso? ¿O lo arrancó? Se lo recuerdo. En el evangelio no solamente se nos concede el creer, también se nos concede sufrir. También se nos concede el sufrir. En el evangelio también se nos concede el sufrir. Pero ¿para qué sufrimos en el evangelio? ¿Tendrá algún propósito nuestro sufrimiento? ¿Será algún sinsentido nuestro sufrimiento? Te invito a ver la palabra de Dios. Ve por un momento a 2 Corintios. Ve a 2 Corintios. Y mira el capítulo 1. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién nos consuela? Dios. ¿Para qué nos consuela? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Por qué causa, motivo, razón Dios nos permite pasar por el sufrimiento, por el dolor? Si somos cristianos, si somos hijos amados de Dios, ¿por qué Dios lo hace? Dios lo hace por causa de su iglesia. Porque cuando Él te permite a ti atravesar el sufrimiento, la aflicción, tú eres consolado, tú eres confortado, tú eres bendecido. Y esa consolación y esa fortaleza no queda en ti, se traspasa también a otros. Entonces cuando tú pasas por un proceso, tú puedes decirle a esa persona, hermana, hermano, confíe en el Señor. Yo estoy orando por usted. Yo pasé por eso, pero ¿sabe qué? El Señor nunca me dejó. El Señor me sostuvo por su palabra. El Señor me afirmó. El Señor sostuvo mis pasos. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo está encerrado. Ya lo entendemos. Por esta causa, por vosotros. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo se enfrenta al sufrimiento? Ya lo sabemos.
Sabemos que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Sabemos que el sufrimiento es una concesión de la vida cristiana. Y sabemos que Dios nos aflige o nos mete en situaciones de dificultad. ¿Para qué? Para experimentar consuelo y para consolar a otros. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice esto. Soy prisionero ¿de quién? Soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Quién metió preso a Pablo? Los judíos. Y luego los judíos, como no pudieron resolver el caso, ¿quién tomó el caso? Roma. ¿Y qué dice Pablo? Pablo no dice soy prisionero de Roma. Pablo no dice soy prisionero de Nerón. Nerón me puso en esta situación. El procónsul me puso en esta situación. No, Pablo dice, soy prisionero de Cristo. No soy un preso común. No estoy en la cárcel por un error. Soy un prisionero de Cristo porque Cristo me ha llamado a predicar el Evangelio. Es decir, estoy en esta situación por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. Esto es el Evangelio, hermanos. Es decir, Pablo entiende lo que está viviendo, lo que está pasando, la situación que está atravesando como el plan perfecto de Dios para su vida. Pablo, al decir soy prisionero de Cristo, nos quiere decir lo siguiente. ¿Alguien más poderoso que el Imperio Romano me puso en esta cárcel? Y no me puso sin sentido alguno. Me puso con un propósito determinado. Y el propósito determinado es que yo me entregue por completo a los gentiles. Hermano amado, ¿cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tus aflicciones? ¿Cómo ves tus conflictos? ¿Cómo ves muchas veces las situaciones que no tienen explicación? ¿Lo ves como la perfecta, santa y soberana voluntad de Dios? ¿Te ves como un cautivo de Cristo como el apóstol Pablo? ¿Puedes ver tu vida en la perfecta voluntad de Dios, guardado por el perfecto propósito de Dios, cautivo de la voluntad de Dios? Bueno, si Pablo hubiese seguido siendo el antiguo Saulo, nunca jamás habría dicho, estoy en este lugar por causa de Cristo y por causa de los gentiles. Pero el Cristo resucitado se apareció a la vida de Pablo. El Cristo resucitado se le apareció en su encuentro en Damasco y cambió la vida de Pablo para siempre. Cuando ese hombre se puso de rodillas y dijo, Señor, Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Ahí la vida del apóstol Pablo cambió radicalmente. El blasfemo perseguidor, el blasfemo injuriador alcanzó misericordia. El fariseo más celoso de la tradición de sus padres se convirtió ahora en apóstol de los gentiles. El hombre que nunca se habría juntado, el hombre que nunca se habría regocijado jamás en la salvación de los gentiles, ahora ese mismo hombre dice que los gentiles son la causa de su gloria y son la causa de su gozo. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto de la iglesia de los Filipos? Gozo mío y corona mía. ¿Qué lo está diciendo? Un hombre que odiaba a los gentiles. Un hombre que despreciaba al gentil. Un hombre que decía, no hay salvación para ellos. Entonces algo sucedió en la vida de Pablo. Y eso es lo que yo quiero transmitir y que lo comprenda en esta mañana. Que desde la conversión del apóstol Pablo, Pablo nunca más volvió a ver su vida en términos terrenales, sino que Pablo comenzó a ver su vida según el plan de Dios, según su precioso llamado.
nunca más en términos terrenales, sino según el llamado celestial. Nunca más con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Ahora el apóstol Pablo se ve a sí mismo como unido a Cristo, y al estar unido a Cristo, ¿a quién está unido? A la iglesia. ¿Cómo debes ver tu vida entonces tú? Yo y mi Cristo, pastor. Yo y mi Cristo, pastor. No, estás unido a Cristo y estás unido a la iglesia de Cristo. Estás unido a Cristo y estás unido a la iglesia de Cristo. Así Pablo vio su vida. Soy prisionero por causa de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es decir, todo lo que me está aconteciendo, todo lo que está sucediendo es el perfecto plan de Dios. Pero hay algo más. Este hombre espiritualmente comprendió que todos sus dones, toda su preparación, toda su formación, incluso su oficio de hacer tiendas, todo lo que Dios le había dado fue por causa de Cristo y por causa de la iglesia. Bendito sea Dios. Ayer conversaba con un hermano y yo me alegraba en su prosperidad. Me alegraba. No voy a decir el nombre del hermano para que no lo moleste. Pero el hermano me decía, pastor, estoy contento. Yo me alegraba en su alegría. Y me decía, yo quiero ser como un hermano tanto que el Señor lo prosperó. Y yo le dije, ¿el Señor te va a prosperar? Así es. ¿Y por qué el Señor nos prospera? ¿Por qué el Señor nos permite emprender y crecer? ¿Por qué el Señor bendice nuestras vidas? Es por causa de su iglesia. Porque todo lo que tenemos es para la extensión de su reino. Es porque estamos unidos a Él, y al estar unidos a Él, estamos unidos a la iglesia. Es decir, no existe nada tuyo, hermano mío, nada. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú has recibido, tus dones, tu talento, tu preparación, tu educación, es por causa de Cristo, por causa de su evangelio y por causa de su iglesia. Eso fue lo que Pablo comprendió. Su vida ya no le pertenecía. ¿Cómo se denomina Pablo? Esclavo de Cristo, siervo de Cristo, el ministro de Cristo. Su vida ya no le pertenecía. Su vida era de aquel que se le apareció en camino a Damasco. Su vida era de aquel que le perdonó todos sus pecados, todas sus blasfemias, todas sus injurias, todos sus asesinatos, todo el derramamiento de sangre. Sí, incluso el derramamiento de sangre de Esteban, Dios se lo perdonó. Bendito sea Dios. Y entonces ese hombre dijo, entonces mi vida ya no es mía. Mi vida le pertenece a aquel que me ha perdonado. ¿Es así contigo? Nada es mío, pastor. Todo le pertenece al que me perdonó, al que rompió las cadenas de maldad. Todo le pertenece a aquel que me ha hecho su hijo. Nada es mío, pastor. Mi vida ya no me pertenece, no soy dueño de mi vida le pertenece a aquel que me compró con su preciosa sangre. Y si Él estima que yo tengo que dar mi vida, mis bienes, mi tiempo, mis dones por su iglesia, yo lo voy a hacer. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Cuando él tiene que dejar las iglesias de Asia Menor y se reúne junto con los presbíteros, Pablo dice esto. Ahí estaban los presbíteros llorando y diciéndole a Pablo, Pablo, no nos dejes, no te vayas. Por cierto que nosotros lloraríamos para que Pablo contuviera con nosotros. Pero Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no guardó su vida para sí mismo. Pablo no estimó su vida como preciosa para sí, sino que Pablo entendió que él
era un don para la iglesia. Hermano, ¿cómo ves tu vida hoy? 26 de julio 2026. ¿Te ves como un don de Cristo para su iglesia? Es que usted no me conoce, pastor. No, yo no te conozco, pero Cristo te conoce. ¿Te ves a ti mismo como un don para la iglesia? Nosotros también hemos recibido dones. Nosotros también hemos recibido oportunidades para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ningún creyente puede vivir para sí mismo. Escúchelo bien, no existe un creyente que vive fuera de la iglesia. El creyente vive unido a la iglesia. No existe un creyente que quiere vivir para sí mismo y que, como decía el sermón pasado, es un turista. No, es un ciudadano del reino de los cielos. El creyente vive para la iglesia, el creyente se entrega a la iglesia, el creyente da sus dones para la iglesia, no vive para sí mismo. Porque si estamos unidos a Cristo, estamos unidos entonces a la iglesia. Y si estamos unidos a la iglesia, entonces nuestras vidas nunca estarán fuera del propósito de Dios. Yo quiero que repase esto en su vida. Los dones que tú tienes hoy, la preparación que el Señor te dio, las experiencias que el Señor te dio, cómo fuiste formado en la casa de un padre cristiano, cómo fuiste formado en un hogar cristiano, todo lo que el Señor te ha dado tu vida cristiana, te lo ha dado por un solo propósito, para servir a su iglesia. Y donde hoy estás, donde hoy estás tú, es el centro del propósito de la santa y sabia voluntad de Dios. No es casualidad que todos nosotros estemos aquí, no es un ejercicio del destino sin sentido. Cada uno de nosotros estamos acá sirviendo en esta iglesia por el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. Cuando Pablo comprendió eso, él entendió que aún las propias cadenas que tenía no frustraban el plan de Dios. De hecho, en Filipenses, Pablo dice, soy preso de Cristo, estoy en Roma. Hermanos, quiero decir algo, los de la casa del César les mandan saludos. ¿Qué había ocurrido? Que Dios había utilizado al mismísimo apóstol Pablo para evangelizar a los del pretorio o a los sirvientes de la casa del emperador. ¿Quién era el emperador? Nerón. Hasta ahí llegó el evangelio. Nada en nuestras vidas está fuera del propósito de Dios. Nada. ¿Dónde nosotros encontramos esa preciosa verdad? Que nada en nuestras vidas, incluso las aflicciones, incluso los sufrimientos, no están fuera del propósito de Dios, sino que también, incluso nuestros sufrimientos, bendicen a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Incluso nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos bendicen a la iglesia. ¿No es acaso que la palabra de Dios dice que nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran? Cuando Dios aflige a un hermano, ¿quién también debe afligirse? La iglesia. Cuando Dios prospera a un hermano, ¿quién debe gozarse? La iglesia. Porque estamos unidos por la sangre de Cristo. Aún nuestras aflicciones, aún nuestros dolores, aún nuestras pruebas sirven a la iglesia. ¿Quién entendió esto? ¿Quién lo comprendió? Un jovencito de 15 años. Un jovencito de 15 años. Que luego de 15 años de estar preso, llegó a ser el primero de Faraón. Y ese jovencito de 15 años, que ya se había convertido en un hombre de 30, le dijo a sus propios hermanos que le habían hecho el mal. ¿Quién quiere enemigos cuando tiene esos hermanos? Lo vendieron, lo traicionaron, lo dieron por muerto. Y ese joven dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo ha encaminado a bien para hacer lo que vemos hoy,
para mantener a mucho pueblo con vida. ¿Por qué Dios nos prospera? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Por qué Dios prospera nuestra vida cristiana? ¿Por qué Él continúa edificando nuestra vida cristiana? Yo les voy a decir por qué según la Biblia. Porque hay mucho pueblo de Dios. Porque hay mucho pueblo de Dios. Porque hay mucho pueblo de Dios. Entonces, hermano, nunca piense que usted en esta iglesia sentado ahí está perdiendo el tiempo o su vida no tiene propósito. Hay muchos que vienen detrás de ti. Hay muchos. Y todo lo que recibes, todo lo que Dios te da, lo que puedas prosperar, lo que puedas emprender, lo que puedas aprender, es por causa de Cristo y por causa de su iglesia. Así es como el apóstol Pablo ve su vida. Por lo tanto, hermanos, todo lo que hemos recibido, incluso nuestras aflicciones, repercuten en bien de la iglesia. Pablo no se vio como un preso de las circunstancias, sino como un preso de Cristo. Y ahí está el más grande de tus problemas espirituales. Déjame aplicar esto. Tú muchas veces te ves cautivo de las circunstancias. Y cuando te ves cautivo de las circunstancias, no ves esperanza, no ves futuro, no ves la mano de Dios obrar. Debes comenzar a verte como un cautivo de Cristo. Porque Cristo nunca falla. Porque Cristo nunca miente. Porque Cristo nunca te dejará. Porque Él siempre estará contigo. Pero si tú te ves cautivo de las circunstancias, cuando las circunstancias fallen, tú vas a fallar. Cuando las circunstancias comiencen a empeorar, tú vas a empeorar. Cuando las circunstancias se vuelvan malas, entonces tu fe, tu esperanza, tu gozo también va a desaparecer. Si hoy día tú estás gozoso porque te está yendo bien en tu trabajo, déjame decirte que eres preso de las circunstancias y no preso de Cristo. Así es, hermano. Pero si estás gozoso porque estás unido a Cristo y Él no falla, cuando tus circunstancias cambien, tu gozo no va a desaparecer. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor. Diré, estoy bien, estoy en paz, estoy bien con mi Dios. ¿Estamos unidos a Cristo, hermanos? Luego el apóstol Pablo enseña en los versículos 3 al 5 que el misterio, este misterio que él recibió por gracia, este misterio se ha revelado. El misterio se ha revelado. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 12, Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo ocurrió esta revelación del misterio? Pablo dice que esta revelación del misterio de Cristo ocurrió en él en el momento de su conversión, camino a Damasco. En Hechos capítulo 26, versículo 17 al 18, Pablo da testimonio de cómo recibió este misterio y cómo este misterio le fue revelado. Escuche las palabras de Pablo. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quiénes recibirían herencia? No solo los judíos que esperaban en Dios, sino también los gentiles. ¿Cuándo el apóstol Pablo recibió ese misterio revelado? En el momento de su conversión. Cuando el apóstol Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto vas a hacer, Pablo. Yo me imagino a Pablo queriendo ser un gran expositor a los judíos. Pero Dios le dijo, no, a los gentiles. Toda tu preparación, Pablo, todos tus estudios, toda tu erudición es para ellos. Es para ellos.
Aunque el apóstol Pablo no cambió su método. Recuerde lo que él hacía. Cada vez que estaba en una ciudad extranjera, lo primero que él hacía era predicar las buenas nuevas del evangelio en la sinagoga. Y luego comenzaba a tirar la red hacia los gentiles. El misterio se le fue revelado. Ahora, cuando Pablo dice que este misterio fue revelado, aquí me gustaría explicar esto muy bien en el versículo 5. Pablo usa una comparación. Si ustedes ven en Efesios capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo usa una comparación. Dice que este misterio, que era desconocido para la iglesia en el antiguo pacto, ahora ha sido revelado. Dice, como ahora es revelado. Ese como es una comparación. Como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, no es que este misterio no estuviese en el Antiguo Testamento, estaba en el Antiguo Testamento, pero no se había revelado como ahora se está revelando a los apóstoles y profetas. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que este misterio estaba en el Antiguo Testamento? Bueno, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, ahí tenemos las promesas del pacto de gracia dadas a Abraham. ¿Qué se le dijo a Abraham? En ti serán benditas los judíos. No, todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y de hecho, el salmo que ocupamos hoy día para el llamado a la adoración, el Salmo 67 es un salmo del banquete del reino para todas las naciones. Porque habla del evangelio llegando a todas las naciones, el Salmo 67. ¿Qué dice el Salmo 67? Te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Todos los pueblos te alaben y alégrense y gócense las naciones. Y luego los profetas también dieron testimonio de cómo Israel sería utilizado para llevar luz y salvación a las naciones. Por lo tanto, el evangelio que estaba predicando Pablo, ¿es distinto al Antiguo Testamento? No, no es distinto. Lo que sí ocurrió es que en la encarnación de Cristo, lo que era figura, sombra, lo que se había revelado de una manera parcial, alcanza ahora su plenitud. Y es por esa razón que vemos en los libros de los Hechos que personas de otras naciones ahora son atraídas al Evangelio de Jesucristo. Atraídas al Evangelio de Jesucristo. Versículo 6. El misterio fue revelado, el misterio fue consumado, el misterio fue cumplido. El misterio revelado no era que los gentiles serían salvos. Eso ya está siendo anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el misterio que se ha revelado? Porque ya el Antiguo Testamento nos dice que los gentiles serán salvos. Entonces, ¿cuál es el misterio que se está revelando? El misterio que se está revelando es que judíos y gentiles serán un solo cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? La iglesia. Judíos y gentiles forman un solo cuerpo en Cristo, que es la iglesia. Judíos y gentiles son herederos de las mismas promesas por el Evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos dijo que de ambos pueblos, ¿lo recuerdas el sermón pasado? De ambos pueblos hizo uno, reconciliando a ambos pueblos con Dios a través de un solo cuerpo mediante la sangre de la cruz. ¿Por qué entonces están unidos judíos y gentiles? ¿Por la circuncisión? No, sino por la sangre derramada a la cual apuntaba la circuncisión. Recuerde que en la circuncisión había derramamiento de sangre y a través de ese derramamiento de sangre se incorporaban al pacto. Hoy día cuando incorporamos a alguien acá en la iglesia, ¿estamos derramando sangre? Gloria a Dios porque no hay circuncisión. No estamos derramando sangre porque la sangre de Cristo ha sido derramada una vez y para siempre.
Por esa sangre estamos unidos. Entonces, en Cristo Jesús, en su cuerpo, como el apóstol Pablo dice en la epístola a los Gálatas, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. La cuestión entonces no es que debemos ser judíos para ser cristianos, no. La cuestión tampoco es que debemos dejar de ser gentiles para ser cristianos. La cuestión tampoco es que debemos dejar de ser de alguna clase social para ser cristianos. Ya no hay ninguna barrera, ni racial, ni étnica, ni social, para ser del pueblo de Dios. Reflexionemos en esto, hermanos. La iglesia es el único lugar bajo el cielo donde el racismo, el clasismo y toda forma de separación social nunca debe existir. Nunca. Ricos, pobres, morenos, rubios, trigueños, colorines, todos forman parte del cuerpo precioso de Cristo. Todos. ¿Por qué? Porque la iglesia también es un reflejo de la Santísima Trinidad. ¿Qué hay en la Trinidad? En la Trinidad hay diversidad, pero también hay unidad. En la Trinidad tenemos a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay diversidad, pero también hay unidad. Y la iglesia es el cuerpo glorioso de Cristo. Pero ¿cuándo comienzan a surgir las divisiones en la iglesia? Es que este hermano tiene la piel un poquito más oscura. Es que este hermano no tiene los ojos de colores. Que no estudió en la misma universidad. No vive en el mismo barrio. Tiene un DFL2 nomás. Distinciones absurdas, contrarias a la palabra de Dios. Absurdas, que menosprecian el evangelio precioso de Cristo. Distinciones absurdas. Cuando el mensaje de la cruz desaparece de la iglesia, entonces la iglesia comienza a levantar otra forma de unidad. Estamos unidos porque somos amigos. ¿Somos amigos? Somos amigos. Estamos unidos porque tenemos la misma afinidad política. Estamos unidos porque estudiamos en el mismo colegio. Estamos unidos porque tenemos el mismo tono de piel. Estamos unidos porque tenemos el mismo color de cabello. Estamos unidos porque compartimos los mismos gustos. Todo eso sucede cuando la cruz de Cristo desaparece. Pero cuando la cruz de Cristo está en el centro, las diferencias sociales, raciales, intelectuales desaparecen por completo. Eso es la iglesia. Y eso es lo que observamos en el cántico celestial. De toda lengua, pueblo, tribu y nación, Dios compró con preciosa sangre su pueblo. Entonces, hermano mío, ¿por qué estás unido a tu hermano? ¿Qué te une a tu hermano? ¿Por qué te puedes afligir con la aflicción de tu hermano? ¿Por qué te puedes gozar con la prosperidad de tu hermano? Porque estás unido por la preciosa sangre que los compró. La preciosa sangre de Cristo. La iglesia no está unida por amigos. La iglesia no está unida por un nivel social o económico. La iglesia está unida por la sangre de Cristo. Y cada vez que olvidamos eso, pecamos contra la sangre de Jesús. Ahora pregúntate, ¿a qué persona de la iglesia hoy le tienes distancia? Es que no se parece a mí, pues pastor. Nunca se va a parecer a ti.
Nunca. Y Dios lo amó. ¿A qué persona de la iglesia jamás le has extendido un brazo de amor y de misericordia? ¿A qué persona de la iglesia jamás le has extendido palabras de gracia y de bendición? Deberíamos reflexionar en eso. Porque si no lo hemos hecho, conscientemente estamos menospreciando, ¿qué cosa? La sangre de Cristo que le compró. La sangre de Cristo que le compró. Tan serio es esto, hermanos, tan serio, pero tan serio es esto, que por esa razón el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 14, dice que confrontó a Pedro cara a cara. A Pablo no le importó y confrontó a Pedro cara a cara delante de todos. Pobre Pedro, la vergüenza del siglo, pero era necesario. ¿Por qué? Porque Pedro comía con los gentiles. Ahí estaba Pedro comiendo prieta, chuleta, costillar con los gentiles. Y de pronto dicen, Pedro, vienen los de la circuncisión. ¿Qué hizo Pedro? Yo no conozco a este hermano. Se apartó. ¿Qué le dijo Pablo? Pablo dice que viendo cómo ellos se habían apartado del Evangelio, le resistió duramente cara a cara. Pedro, si tú sabes que somos salvos y justificados por el Evangelio, ¿por qué obligas entonces a los gentiles a judaizar? En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Pedro, Pedro, ¿por qué estás quitando la cruz del centro? Si a los pies de la cruz todos somos iguales, todos somos pecadores, todos somos necesitados, todos somos miserables. No hay un pecador más inteligente que otro, todos somos pecadores necesitados del amor de Dios. La cruz y la sangre de la cruz es la que nos mantiene unidos, hermanos. Nada más. Así que toma el Evangelio, honremos el Evangelio, guardemos celosamente este Evangelio que nos ha sido revelado por la gracia de Dios. Demos gracias al Señor por su palabra.